Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Infinidad de textos antiguos que nos vienen a hablar siempre de lo mismo. Visitas de seres de otros mundos a nuestro planeta. Visitas de seres que bajaban desde los cielos. Que nos lo dice, por ejemplo, incluso la Biblia. Cuando dice que bajaron los ángeles caídos y se aparearon aquí con las mujeres más bellas, insinuando que hubo una hibridación entre seres venidos de las estrellas y las mujeres que había en nuestro planeta. Pero no solamente en la Biblia. Por ejemplo, si nos vamos a los antiguos textos sumerios de hace miles de años, hay uno de ellos que es clave, conocido como el Enuma Elish, o texto de la creación, donde habla cómo llegaron hasta la tierra los Anunnaki, los que bajaron desde el cielo hasta el suelo de nuestro planeta, y ellos también se aparearon con las mujeres que había aquí en la tierra. Una historia que pasa de cultura en cultura y que pasó durante milenios de generación en generación y que es tremendamente inquietante. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los antiguos dioses extraterrestres. Llegaron desde las estrellas y crearon a los hombres. Así lo cuentan los documentos encontrados por los arqueólogos en la biblioteca de Nínive, en el actual Irak, llevándonos hasta la antigua civilización sumeria. Documentos que hoy día están en el Museo Británico, en un texto que se llama el Enuma Elish, o texto de la creación. Los famosos, los conocidos, los ultravirales Anunnaki, los que bajaron del cielo a las estrellas. Y es curioso porque es un legado muy difícil de investigar, muy difícil de indagar y del que poder sacar conclusiones, porque también muchos piensan que los que bajaron desde las estrellas son los mismos que los ángeles caídos de la Biblia, ya que llegan desde el cielo, son extraterrestres, pero no tenemos claro cuáles son sus intenciones. ¿O es que había buenos y malos? Había entre ellos ángeles y demonios. Había los que querían bien y luz para nuestra civilización y había los que querían sumergirnos en las tinieblas. Y nos toca hacer de investigadores e ir indagando en esos misterios del pasado que tanto nos apasionan y que nos ponen en contacto con las estrellas. Porque si nos vamos hasta la primera pirámide construida en la historia de la que tenemos registro y de la que tenemos un nombre, les tengo que decir Etemen Nigur Ru, que significa la casa de cimientos revestida de terror. Así es como se bautizó al Zigurat de Ur, el Zigurat de la ciudad documentada más antigua de la historia, hace ni más ni menos que 5.500 años. Etemen Nigur Ru, la casa de cimientos revestida de terror. Porque es curioso, cuando llegan estos Anunnaki, los que llegan del cielo a la tierra y crean los hombres, más tarde los hombres lo que crean para comunicarse con los seres venidos de las estrellas son pirámides. Y las tenemos en la antigua Sumeria, el actual Irak, y tenemos pirámides en Egipto, y tenemos pirámides en las Islas Canarias, y tenemos pirámides en México, y tenemos pirámides en Perú. Y en todas la función de estas es la misma, que desde su cima los sacerdotes mirasen a las estrellas para poder comunicarse con los dioses. Muchos estarán diciendo, ojo que las pirámides egipcias son tumbas. No hay ni un solo texto egipcio que diga que la pirámide de Keops es la tumba de Keops. No hay ni un solo texto egipcio que diga, ni tan siquiera,
que ese monumento es de Keops. Y si nos vamos a los textos egipcios, lo que nos dice la estela de inventario sobre la Gran Pirámide es que es el gran templo de adoración a la diosa Isis. Pirámides para ponernos en contacto con seres venidos de las estrellas, en un recuerdo, en un mensaje escrito en piedra que nos habla de otro mundo, de un mundo pasado en el que los hombres se comunicaban con las estrellas. Nos habla de un mundo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra, y ese mundo en el antiguo Egipto, por ejemplo, se le puso nombre. La época, la era del Zep-Tepi, cuando los Sensuor, los hijos del dios Horus, llamados también los resplandecientes, porque podían volar y cuando lo hacían resplandecían en luz, los Sensuor gobernaron Egipto durante más de 6.000 años, seres venidos de las estrellas, extraterrestres entre nosotros, y siendo los antiguos gobernantes de Egipto. Y esto no lo digo yo, lo dicen las listas de antiguos reyes de Egipto, lo dicen los textos que tenemos escritos en papiros hace miles de años. Un pasado repleto de incógnitas. Y es curioso, por ejemplo, cuando nos vamos a estos sitios y además de pirámides podemos encontrarnos cráneos alargados. Los más enigmáticos de todos ellos, los cráneos de Paracas en Perú, porque los hombres se alargaban los cráneos y se hacían la cabeza dolicocéfala para parecerse a los dioses que llegaron a la tierra, a los dioses extraterrestres. Sin embargo, lo de Paracas sale de lo normal, porque nosotros tenemos en torno a 1.800 centímetros cúbicos de capacidad craneana y nosotros nos podemos deformar el cráneo, pero no podemos hacer que sea más grande. Sin embargo, los cráneos de Paracas llegan a tener 3.000 centímetros cúbicos, sin que esté claro todavía cómo podían hacer eso. Ojo, otra cosa distinta, que esos cráneos no sean a un 100% humanos, como afirma, por ejemplo, el investigador Brian Foerster, que en sus libros y en sus artículos y en sus indagaciones sobre los cráneos de Paracas afirma que la deformación de los cráneos es tal que es imposible que se haya hecho de una forma artificial, comentando en sus investigaciones, por ejemplo, que ese tipo de cráneos era necesario que nacieran así. O sea, nos habla de una raza híbrida que vivió entre nosotros, y los niños, los bebés, ya tendrían ese cráneo porque nacían así con él, porque su ADN era una mezcla del nuestro y de los antiguos dioses que vivieron aquí en la tierra. Un mundo de leyenda, un mundo que se nos hace real, contemplando la magia de las pirámides. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ponernos ahí en ese numeral. ¿Qué opináis de ese tiempo antiguo en el que hombres y dioses caminaron juntos sobre la faz de la tierra y dejaron pirámides para que quedara escrito en piedra aquel recuerdo? Sabéis que hago viajes de autor. Del 18 al 28 de octubre de este año 2025 estaré de nuevo en Egipto para caminar junto a estas pirámides, en las pirámides de Giza. Tendremos la pirámide de Giza en privado para nuestro grupo durante 2 horas para poder hacer un pequeño ritual que nos conecte con las estrellas.
2 horas la Gran Pirámide para nosotros solos. Navegaremos por el corazón de África, por el río Nilo, entendiendo una magia que hay escrita en sus templos, los templos que hay a orillas del Nilo, una magia intacta que a día de hoy puede transformar vuestras vidas. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, Juanje, no dejaba de hacer volar mi imaginación, intentar vislumbrar ¿cómo pudo haber sido esa posibilidad de que hace 450.000 años hubiesen podido venir a nuestro planeta los Anunnaki, los que vienen del cielo a la tierra? También esa visión que tienen algunos aborígenes de Australia de los Wonjinas, seres muy parecidos a los que hoy en día estipulamos como arquetípicos extraterrestres grises, con cabezas como una lágrima invertida, con ojos almendrados muy grandes. Juanje, yo creo que los vestigios y las pistas de que en un pasado muy remoto tuvimos una intervención de seres venidos de otras partes del cosmos es evidente, y hoy estaremos explorando algunas de estas posibilidades con un invitado de excepción. Efectivamente, con nuestro buen amigo Manuel Fernández Muñoz, que hemos entrevistado ya varias veces aquí en Noche de Misterio en Caracol, que acaba de sacar un nuevo libro sobre esto, que es buenísimo, no os lo perdáis, y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz arranca así. La pregunta de siempre: ¿y si no estuviéramos solos en el universo? Pero quizás esa pregunta se queda corta. ¿Y si además de no estar solos, los visitantes del universo, nuestros visitantes, seres extraterrestres, seres de otros mundos, hubiesen llegado a la Tierra y hubiesen actuado como dioses para pueblos en la antigüedad, tal y como reflejan ciertas mitologías, como es el caso de la Sumeria, que nos habla de los Anunnaki? Y si nuestros visitantes, además de haber tenido contacto con los hombres y con civilizaciones hace miles de años, hubieran tenido que ver incluso con el nacimiento y desarrollo de algunas de las religiones más importantes del mundo, porque la Biblia lo dice claro: y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas, ángeles que venían desde el cielo. ¿Y si todo esto fuera verdad? Y nosotros en sí también seríamos una especie de hibridación con seres de las estrellas. Una historia que aterra porque nos tocaría reescribir nuestra historia. Una historia que nos fascina porque es posible que sea nuestro auténtico y verdadero pasado. Pero el que sabe un montón de esto, que acaba de sacar un libro, que además aquí el servidor Juan Jesús Vallejo ha hecho el prólogo, un libro que lo podéis buscar en Amazon, nos llega aquí a toda Latinoamérica. Es un libro que se llama Los dioses que vinieron en platillos volantes. Repito, Los dioses que vinieron en platillos volantes. Y el autor, Manuel Fernández Muñoz. Lo ponéis en Amazon, Los dioses que vinieron en platillos volantes, y aparece el libro del que estoy muy orgulloso, y para mí ha sido todo un honor ser el prologuista, haber hecho el prólogo de un libro que nos habla de la posibilidad de esa otra historia, de datos concretos y hechos que nos harán pensar qué somos y cuál es nuestra situación en el universo. Manuel Fernández Muñoz, que hacía mucho que no te entrevistaba, me pregunta siempre la gente por ti, tremendamente feliz de tenerte otra vez aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. La primera pregunta es obligada. Lo primero, ¿cómo estás? Y luego, oye, ¿qué te ha empujado a hacer este libro, Los dioses que vinieron en platillos volantes? Pues un placer saludaros, amigos, Juanje, Ale. Pues la verdad es que
Es una deuda que yo tenía, porque con el primer libro, con Los viajeros del cosmos, que es la primera parte de este, me dejé muchísimas cosas en el tintero, muchísimas cosas que por razones editoriales parecían incómodas. Entonces yo tenía una deuda con mi lector y me he desquitado. En este libro todo lo que no se pudo poner en el primero está aquí, y creedme que son cosas muy interesantes, cosas que nos van a hacer pensar, que nos pueden poner los pelos de punta, y que también entiendo a algunas editoriales cuando dicen, mira, yo no me atrevo a publicar estas cosas porque son demasiado extrañas. El problema es que eso que es extraño quizás sea verdad, y entonces tendríamos que reescribir nuestra historia. Ese es el gran problema. ¿Queremos seguir estando ciegos o pagar el precio de nuestra ceguera y quitar esas legañas que tenemos en los ojos y mirar y ver? Bueno, pues para mí está claro. Para mí ver, aunque tenga que sacrificar mi verdad por la verdad, la sacrificamos. Y esto es el leitmotiv de este libro. Los viajeros del cosmos fue el primero. Los dioses que descendieron en platillos volantes. ¿Los dioses que descendieron o los dioses que vinieron en platillos volantes? Los dioses que vinieron, es cierto. Los dioses que vinieron en platillos volantes. A ver, es que de lo que hablas es de hechos, eso es completamente veraz, y luego tú esos hechos los interpretas como quieres. Ojo, pero son hechos que son tan rompedores y tan relevantes y que además afectan a momentos cruciales de nuestra historia en el pasado, que efectivamente no solamente nos toca reescribir la historia, sino que además nos coloca en nuestro lugar en el universo, ¿vale? O sea, realmente somos hijos de seres de las estrellas. Nos adiestraron ellos o nos enseñaron ellos a cómo adaptarnos y cómo intentar relacionarnos con esos seres de otros mundos tomados como dioses. Y luego, oye, muchísimas gracias por pensar en mí, por hacer el prólogo. ¿Por qué pensaste en mí, no en otro? No me digas que porque me he hecho famoso en América Latina, bueno, me lo creo, será por otra cosa. Bueno, pues porque este libro necesitaba un prólogo valiente de una persona valiente, con lo cual el único que se me vino a la cabeza eres tú. Así que, sabiendo la admiración que te tengo desde hace muchísimos años, y no porque ahora estés en Sudamérica, cuando trabajabas aquí en España ya era un fiel seguidor tuyo, pues qué mejor que abrir este valiente libro con un todavía prólogo casi mejor que lo que la gente se va a encontrar dentro de mi libro, que es tus hazañas y tus vivencias por Argelia, algo que me parece absolutamente brutal, una pasada que pudieras y que hayas tenido esa deferencia conmigo de regalarme este inmenso prólogo. El honor es mío. Tengo que decirte que, bueno, cuando hablé con Manuel Fernández, que ya es amigo y de vez en cuando hablamos, no hace falta que sea para hacer un programa aquí en Caracol Radio, ni mucho menos, y me comentó lo del libro, me envió el libro, le pude echar una ojeada rápido, porque como siempre estoy a mil cosas y corriendo, y le dije, oye, pues te escribo un prólogo donde cuente mi viaje al Tassili. ¿Por qué el Tassili? Y quiero que lo comprendáis. Que nunca lo había escrito así, nunca lo había escrito así en plan tan personal. Lo he podido comentar aquí, pero por escrito nunca había quedado. Porque en el Tassili, el plató del Tassili, que es una meseta montañosa que hay al sur de Argelia, juraría que algo más de 1200 metros de altura, en pleno desierto del Sáhara, bueno, pues es una especie de planeta Marte, como una especie de tepuy gigante, porque es una elevación rodeada de desierto, y hay un lugar que los tuareg llaman Yabaren, que significa en tamashek el Valle de los Gigantes, donde aparecen figuras de seres que a todas luces parecen seres de otros mundos, a tal punto que una pintura enorme que se llamaba, que Henry Lott, el arqueólogo que catalogó las pinturas, muchas de ellas, porque hay muchas sin catalogar, le puso a esa pintura el gran dios marciano, porque le recordaba un astronauta, ¿no? Es un ser con una especie como de escafandra, que aparecen muchos más en unas pinturas que ellos llaman del periodo de las cabezas redondas, que no está clara su datación. Se habla de 12.000 años, del 10.000 a.C., pero no está clara porque nunca se ha hecho ninguna datación sobre la pintura en sí, sino sobre carbones que hay cerca de las pinturas, lo cual no indica que el que encendiese la hoguera sea el mismo que luego pintó la pintura, ¿vale?
Entonces, para mí fue un viaje fascinante, no solamente por entrar en contacto con la cultura tuareg. Yo amo el desierto del Sáhara, sino por poder ver esas pinturas y otras que nunca habían aparecido en la luz pública. Hay dos de ellas que me impactaron mucho. Una es una caravana que va por el desierto, una caravana normal, pues con hombres armados, con camellos, como las caravanas que atravesaban antiguamente el Sáhara. Y atrás van tres seres sensiblemente inferiores en tamaño a los seres de la caravana, con unas deformaciones craneanas absurdas, con unos cráneos completamente distintos a los del resto de los seres de la caravana que aparecen normales. Y uno de ellos, además, que esto me entregó una barbaridad, llevaba barba osiriaca, llevaba como una barba igual que las que llevaban los antiguos faraones como símbolo de poder. Y luego también pues tuve la suerte de fotografiar otra pintura que ahora veo por todos lados, además, y la venden hasta en bancos de imágenes, que eso me hace muchas gracias, donde aparecen dos seres como los grises que habéis visto en las películas, seres pequeños, rechonchos, digamos, con el cuerpo abombado, la cabeza enorme, los brazos delgados, y uno de ellos está como recogiendo peces o algo así, mientras el otro está moviendo los brazos. Y yo siempre digo lo mismo, hace miles de años no había cámaras de fotos, pero sí podían pintar cosas que estaban viendo, sí podían dibujar cosas que sucedieron. Entonces todo eso la verdad que me dejó muy intrigado porque creo que tuve ante mis ojos partes de una realidad, de un pasado del que no se habla, pero un pasado que es posible que sea mucho más trascendental de lo que podemos imaginar. Por eso tu libro, Los dioses que vinieron en platillos volantes, es un libro imperdible, una especie de segunda parte de Los viajeros del cosmos, que yo no sé ni cuántas reproducciones tiene solamente en YouTube el podcast que te hice, más de 200.000 juraría, y no tengo los datos de Spotify y de otras plataformas, así que chicos, que lleva ¿cuánto? ¿Medio millón? 500.000 reproducciones llevamos ya. Lleva 500.000 de reproducciones, wow, madre mía. Y eso que ahora mismo el canal está un poco rarito por ciertos cambios que ha habido en el canal de YouTube. ¡Qué barbaridad! Me acabas de dejar en shock. Pues espero que este no tenga 500.000, espero que tenga 1.000.000. Arranquemos, amigo. Oye, a ver, y tú arrancas el libro hablando de nuestros abuelos en las estrellas. ¿Quiénes son esos abuelos que están en las estrellas? Claro, es que tú bien decías que cuando llegas a Tassili lo que te estás encontrando es la manera que nuestros ancestros tuvieron de legarnos a nosotros aquello con lo que convivieron, con lo que pudieron contemplar con sus propios ojos. Tenemos que tener en cuenta que aunque también al principio hablábamos de la cultura sumeria, la escritura es relativamente moderna, es decir, fueron los sumerios los que impulsaron, si no inventaron, la escritura por una necesidad para ellos crucial, que era inventariar todo lo que salía y entraba de los templos a los Anunnakis, a los dioses. Pero todo este desarrollo de la escritura es muy posterior. ¿Qué pasa con todos esos años anteriores? ¿Cómo podemos encontrar vestigios de la cotidianidad de nuestros ancestros? Pues, como bien comentabas, en pinturas, en murales que ellos hacían con lo que estaban viendo, pero también en algo muy, muy curioso, en sus rituales, en sus danzas. Y es aquí cuando podemos encontrarnos en los primeros capítulos del libro. Yo hago una recopilación de estas danzas tribales que todavía han llegado a nosotros desde tiempos antiquísimos, de estos murales también, de estos paisajes, de estos objetos extraños y seres extraños que convivieron con nuestros abuelos. Pero hablando concretamente de estas danzas, nos tenemos que ir a Australia, a ese tiempo que llamaban del sueño, cuando cuenta la tradición que la tierra era un lugar yermo, todavía no había nada, y descendieron del cielo 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. Venían, se supone, en una canoa estelar, es decir, descendieron desde una canoa en las estrellas. Y aquí, cuando crean al ser humano,
inmediatamente después de crear al ser humano, empiezan a danzar. Esa danza todavía se conserva hoy, se llama engarra. Y se suele hacer, todavía los aborígenes australianos suelen hacerla para comunicarse con estas tres entidades divinas. En la tierra de Arnhem, que es donde se suele dar esta danza, y muy cerquita de allí podemos fijarnos en el acantilado de Kimberley, donde hay unos seres que se están asomando, unos seres, como tú bien decías, que te encontraste en Tassili, con la cabeza enorme, con unos ojos almendrados, pero ojo, con una datación imposible, que se llaman Wonginas. Estos Wonginas se supone que descendieron desde una serpiente de color arcoíris, una serpiente irisada, y que empezaron a instruir a los seres humanos que había allí por entonces. En este tiempo del sueño vamos a ver que a lo largo de Australia, de la Melanesia, de Polinesia, de Papúa Nueva Guinea, hay muchísimas canciones y cuentos que tienen un nexo común, aunque los protagonistas vayan cambiando, porque por ejemplo, estos Wonginas o esta serpiente irisada también la vamos a ver en Papúa Nueva Guinea, donde la tradición te está diciendo que esta serpiente, ya no son los Wonginas, sino la misma serpiente, desciende a la tierra y se traga a un niño y se lo lleva al cielo. Y al cabo de poco tiempo, esta serpiente vuelve a la tierra, vomita a este niño, y este niño se convierte en un guía de la humanidad. Bueno, si somos un poco avisados, podemos quizás sospechar que esta serpiente no sea tal, y que lo que fue una nave que descendió, que cogió, abdujo a un pequeño, lo instruyó, y después lo devolvió. Seres extraterrestres que escogen elegidos entre los hombres elegidos, que serán sus mensajeros. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Manuel Fernández Muñoz de cómo ese tipo de seres extraterrestres estaba en Australia hace miles de años y escogía elegidos para ser mensajeros entre ellos y el resto de los hombres. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Pero tenemos también, como te digo, en toda Australia, tenemos la figura de otro dios que a mí me parece sorprendente, Baiame. Este, igual que estos tres hermanos anteriores, desciende de una canoa celestial e igualmente instruye a los seres humanos que se encuentra aquí en la tierra de Arnhem. Y los instruye, y esta instrucción que él les da todavía ellos, los aborígenes que siguen a Baiame, siguen representándola con una danza y con una especie de prueba de madurez, de ritual iniciático, donde hay dos círculos, un círculo más pequeño, un pasadizo, y un círculo más grande, en el que el iniciado se debe meter en el círculo pequeño. Se supone que es nuestra realidad, y cuando va pasando por ese pasillo se va encontrando a izquierda y a derecha con ciertas pinturas simbólicas. Es como si estuviera haciendo un viaje a través del universo hasta llegar a ese segundo círculo, que es una cámara de transformación, donde, como bien decimos, tiene que transmutar su esencia para convertirse en lo que realmente es, en lo que en algún momento hemos olvidado, es decir, volver a ser un hijo de las estrellas. Cuenta la tradición que este ser Baiame, cuando instruyó a los seres humanos, volvió a su canoa y despegó de ella desde el monte Yengo y volvió a su casa. ¿Sabes cuál es su casa? Orión. Y Baiame es Orión, es una
es una manifestación de Orión. Pero si quieres, me lo permites, vamos a seguir con este tema de la serpiente, porque si hemos hablado que en Papúa Nueva Guinea es una serpiente la que baja, pero sin embargo también hay otra leyenda que cuenta que una serpiente descendió del cielo y se quedó prendada de una mujer. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo vamos a tener relaciones tú y yo si tú eres un ofidio y yo soy una mujer? Y la serpiente le dice, da igual, porque yo me puedo reproducir como un hombre. Y bueno, dicho y hecho, la serpiente y la mujer se casan y tienen a 2 hijos. Estos niños, aunque son humanos, no son humanos. Tienen la cabeza algo más alargada, tienen la piel algo más brillante, y dicen que cuando iban a ver a su padre, porque su padre vivía en el cielo y su padre los devolvía a la tierra, los devolvía con un saber que ellos compartían con sus pueblos, con su pueblo, con su nación. Tenemos, como te decía al principio, la misma historia de seres que en algún momento o descienden y nos instruyen o se hibridan con nosotros y son esos dirigentes los encargados de instruirnos algo. Si quieres decir que es loco, te lo puedo comprar, pero la pregunta está ahí. ¿Y si fue verdad? Amigo mío, loco o no loco, son datos, esa antropología y esa historia. Una historia revestida de magia, revestida de antiguas deidades. No conocía yo la historia de Bayame, de ese ser que llega hasta Australia en esa barca que va surcando los cielos, que tiene esa conexión con Orión, y otra vez, como en culturas antiguas, aparece la hibridación, porque lo dice claramente el Antiguo Testamento. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Alejandro Bernal. Es que, Juanje, ya que estamos hablando de los Wandjina, que es uno de los mitos que más me ha fascinado desde hace mucho tiempo, de acuerdo a los aborígenes australianos, estos seres habrían llegado a nuestro mundo aproximadamente hacia el año 174.000 antes de Cristo. Tenían la capacidad de suscitar grandes tormentas y grandes inundaciones, algo que relacionaría a los Wandjina con el diluvio universal, Juanje. Y un detalle final sobre esta iconografía respecto a estos seres: uno de los grandes Wandjina, Walaganda, un ser portentoso, de acuerdo a los mitos de esta zona de Australia, Juanje, habría sido uno de estos Wandjina quien habría trascendido y terminó convirtiéndose en la Vía Láctea, una de esta iconografía bastante interesante que manejan los aborígenes australianos. No, lo que cuentas es buenísimo. Me encantaría ir a Australia, me encantaría ir a esa región de Kimberley para poder ver las pinturas, para describirlas y la gente más o menos que se haga una idea, ya que esto es un podcast y esto es radio. Imaginaros unas caras blancas, completamente blancas, prácticamente sin nariz, sin oídos, con una silueta de la boca muy escasa, muy fina, y unos ojos enormes negros que nos miran desde la profundidad de esas rocas del macizo de Kimberley. Entonces, es, bueno, la imagen de los extraterrestres que habéis visto en las películas. Es que es una cosa muy espectacular. O sea, como un gris, Juanje, como un gris. Sin el como un gris, efectivamente. Es un gris, o sea, son grises, pero que no es una pareidolia, que no es que haya que estar ahí mirando a ver si no, o sea, es que se ve, pero clarísimo. Manuel Fernández, creo que quería comentar. Sí, daros cuenta también, familia, que cuando estamos hablando de estos grises, de estas figuras que aparecen allí en el acantilado de Kimberley, sus cabezas son dolicocéfalas, es decir, son alargadas, no son cabezas como las nuestras. Cuando seguimos remontándonos y buscando también a los hijos de estos dioses instructores, también, igual que ellos, tienen las cabezas dolicocéfalas, pero hay alguien
en la historia de la humanidad que trascendió y que además tú, Juanje, hablabas de él y lo conoces muy bien, que es Akenatón. Akenatón, recordemos que cuando tiene ese encuentro en las llanuras de Amarna con ese disco solar que desciende y le dice: tú eres mi hijo y aquí me vas a hacer una ciudad que después se llamará Tel el Amarna, lo que muchos desconocen es que Akenatón también tenía la cabeza dolicocéfala. Al igual que él, toda su descendencia a partir de él empezarán a deformar sus cráneos para parecerse más a esos supuestos habitantes de este disco solar. Pero no nos podemos quedar ahí ni pensar que ni mucho menos las cabezas dolicocéfalas empezaron con Akenatón, porque mira, yo hago en el libro te hago todo un recorrido de todas las cabezas con cráneos alargados que hemos encontrado y son absolutamente increíbles porque se encuentran en todo el mundo, en todas las épocas diferentes, pero aunque son, como decimos, en épocas diferentes y en países distintos, en culturas distintas, tienen algo en común. Todos los que tuvieron cabezas dolicocéfalas pertenecen o a la realeza o a los altos sacerdotes. Y eso lo sabemos porque en las tumbas hemos encontrado ajuares que así lo demuestran. Por ejemplo, sin ir más lejos, el de la reina Puabi. La reina Puabi, que Zecharia Sitchin habló de ella en su último libro y que además se murió pidiendo que le hicieran un análisis de ADN a su cuerpo. Sabemos que la reina Puabi era una reina Anunnaki que se encontró su tumba se encontró recientemente, hace poco, que tenía la cabeza dolicocéfala, que tenía un séquito de 50 y tantos sirvientes, que tenía una ajuar absolutamente increíble, y como decía Zecharia Sitchin, fue intervenida, este cuerpo fue intervenido por el British Museum y después por el Museo de Historia Natural. Zecharia Sitchin, el autor de libros como el 12º Planeta y otros tantos más, se dirigió a estos dos museos pidiéndole un análisis de ADN al cuerpo de la reina diosa Puabi, porque fíjate qué curioso también es el ser humano. Cuando nosotros encontramos el nombre de Puabi, antes encontramos un epíteto, Nin Puabi. Curiosamente, hasta que se encuentra el sepulcro de la reina o diosa Puabi, ese epíteto siempre se había traducido como diosa. Cuando se encuentra esa tumba, milagrosamente pasa de ser diosa a ser reina. ¿Por qué? Bueno, pues que Zecharia Sitchin asegura que esta diosa reina realmente era de origen Anunnaki, que tenía la cabeza dolicocéfala porque había sido un cruce, una hibridación, y es por eso que le dice a estos dos museos que por favor le hagan un análisis de ADN. Los dos museos al unísono contestan al fallecido Zecharia Sitchin diciéndole que para hacer eso tenía que ser, esa petición tenía que estar enviada por un historiador de reconocido prestigio, y él no lo era. La contestación de Zecharia fue tajante. Él le dijo: me juego toda mi hacienda a que si le hacéis un análisis de ADN va a salir que es de origen extraterrestre, y eso es lo que os da miedo. Bien, a día de hoy ese análisis no se ha hecho y no creo que se haga. Lo que podemos encontrar es que aquí en este ADN tengamos las respuestas que a nosotros nos faltan, como por ejemplo el de la longevidad. Porque recordemos que todos los reyes y reinas Anunnaki, todos los primeros patriarcas bíblicos, que también tú hablabas de ellos, tenían una longevidad inusual, y sin embargo a nosotros, pues se nos ha cortado eso. ¿Qué problema hay con hacerle este análisis a esta reina, a esta diosa? ¿Qué podemos encontrar? Oye, ahora me vas a decir cómo se escribe Puabi, con Q o con A, para que la pueda... Puabi, P-U-A-B-I, Nin, N-I-N, Puabi.
Perfecto, para que la gente lo pueda buscar. Pero es que de repente han metido el tema de los Anunnaki. Y aunque lo comentamos en el otro podcast, sí me gustaría que le explicases a la gente brevemente qué son los Anunnaki y por qué son tan importantes en la historia. ¿Por qué esto se ha hecho tan viral en Internet? ¿Por qué todo el mundo no para hablar de Anunnaki? ¿Eran realmente seres que vinieron del cielo y nos crearon, como aparece en Internet? Incluso que entre ellos parece que tenían guerras. ¿Qué son los Anunnaki y cómo lo enfocas en tu nueva obra, Manuel? Te voy a contestar a eso, pero antes déjame que te siga sorprendiendo con algunas cositas, ¿vale? Mira, hemos dicho que el cráneo de Akenatón es dolicocéfalo, ¿vale? Hemos dicho que el cráneo de Ninpuabi es dolicocéfalo. Bien. En 1933, en Mosul, se encuentran igualmente diversos cráneos elongados que tienen aproximadamente 4.500 años de antigüedad. En Irán, igualmente, en otro yacimiento arqueológico, se encuentran asimismo otros tantos cráneos elongados datados en el año 7000 antes de Cristo. Nos vamos, por ejemplo, a Malta, en el hipogeo de Hal-Saflieni, y aquí en el año 1902 se encuentran 7.000 cadáveres y alguno de ellos con cabezas dolicocéfalas. Y aquí empieza un misterio increíble, porque en los cráneos que se encuentran en Hal-Saflieni no se le aprecia esa cicatriz que tenemos nosotros en el cráneo, la sutura que hay. La sutura sagital. Y eso no te lo explica ni el mejor médico antropólogo forense del mundo. Pues yo se lo he preguntado a antropólogos forenses y me decía, Juanje, eso no hay quien te lo explique. Exactamente, es que no tiene explicación, porque siempre se nos ha dicho, es que estos cráneos han sido elongados de forma artificial, y sí, parte de ellos han sido elongados, fueron elongados de manera artificial porque quien fuese de nuestros ancestros quería parecerse a esos otros seres que convivieron con ellos, que realmente tenían así la cabeza. Pero fíjate hasta qué punto tenía que ser su admiración por estos seres para hacer que sus hijos sufrieran no deja de ser un martirio, una deformación craneana absolutamente increíble, cómo tenían que ver nuestros ancestros a estos seres. Pero ya te digo, fíjate qué curioso, que en Hal-Saflieni estos cráneos fueron enviados al Museo de la Valeta, donde desaparecen. Pero de la noche a la mañana desaparecen. Nadie quiere saber. Sí, se sabe que están ahí, pero no los sacan públicamente, no están expuestos públicamente. Si pides permiso, los suelen denegar. Juraría que History Channel consiguió un permiso donde se pudieron filmar y simplemente las personas que aparecieron con los cráneos dijeron, bueno, están aquí, sí, es algo muy extraño, muy misterioso. No se ha hecho prueba de ADN ninguna. Y para que entienda la gente claramente qué es esto de la sutura, ¿cómo se llama? Digital, creo que no sé qué digital. Sagital. A ver, tú te puedes deformar el cráneo y eso no es ningún misterio. O sea, yo desde pequeño me pongo unas tablillas como hacían los mayas y el cráneo se deforma. Pero aquí hay dos cuestiones que son muy importantes. Tú te puedes deformar el cráneo, pero no puedes hacer que sea el doble de grande, como le pasa a los cráneos de Paracas, que pasamos de 1.800 centímetros cúbicos, Paracas en Perú, a 3.000 centímetros cúbicos. Eso no lo explica nadie. Y los de Hal-Saflieni es que tu cráneo, nuestro cráneo, cuando uno lo mira, poneros mentalmente a ver un cráneo, y es un montón, son varios huesos grandes en la frente, en la parte de arriba de la cabeza, que obvio tienen una fisura por la que encajan, ¿vale? Encaja un hueso con otro, y que permite eso, pues que nuestro cráneo y nuestro cerebro vayan creciendo, ¿vale? Va creciendo y va agrandándose de tamaño. Los cráneos de los que está hablando Manuel Fernández Muñoz no tienen esa fisura que permita que los cráneos se vayan haciendo más grandes, simplemente no la tienen. Eso, genéticamente, pues a lo mejor hay un caso entre millones y millones y millones, pero
que haya ese montón de cráneos en Malta, en Halsafieni, que es un hipogeo, que es un lugar sagrado, que tiene miles de años, donde se hacían rituales, donde además se hacían rituales también a dioses que tenían forma de reptil, estuve leyendo más de una vez, según las tradiciones de la isla. Entonces, es algo tremendamente extraño y que nos habla de esas huellas y esas incógnitas en el pasado que Manuel Fernández Muñoz, de una forma magistral, ha recogido en su libro Los dioses que vinieron en platillos volantes. Qué locura, tío. Sí, y seguías comentando tú, y bien lo hacías. Ica, en Paracas, Julio César. Claro, Julio César Tello en 1925, cuando junto con el guaquero Juan Quintana descubre la cultura Paracas, decenas de cráneos elongados, pero lo mismo, de forma artificial y de forma natural. Fíjate, hay un biólogo, Brian Foerster, que dice, y ahora abro comillas y cito textual, cuando analizó estos cráneos: su ADN mitocondrial tiene mutaciones impropias para un ser humano. Así que, sea lo que sean, estos seres han convivido con nosotros y se parecen a nosotros, pero no son nosotros. Seguimos, porque en China también se han encontrado estos cráneos elongados, y es que esto ya es una absoluta locura. Pero déjame, amigo mío, que te siga enloqueciendo, porque yo creo que esta es una bendita locura. ¿Sabes un secreto que yo te descubro en el libro? Que en todos los lugares donde hay cráneos elongados hay pirámides. Nah, eso sí es loco, tío. Eso sí es loco. Vamos a hacer un repaso. Egipto, Akenatón. Sí. Tiahuanaco, pirámide de Tiahuanaco, se encuentran cráneos elongados. La Acapana se llama la pirámide. Exactamente. En Vanuatu, en Oceanía, se encuentran cráneos elongados, se encuentran pirámides. En China, en Xi'an, se encuentran cráneos elongados, se encuentran pirámides. ¡Qué conexión tan brutal! ¿Qué quiere decir eso? Nunca lo había analizado así, me parece brutal. Ese análisis tuyo me parece la releche, tío. O sea, tienes todos los datos en el libro. Los zigurat, ¿qué son los zigurat mesopotámicos sino pirámides truncadas? Mayas, nuestros amigos mayas de la provincia de Yucatán, Belice, que también hemos encontrado allí cráneos elongados, pirámides, en todos estos lados. Sí, nos está hablando. Para mí las pirámides, que un día podríamos hacer un programa sobre pirámides, tío, que no hemos hecho. Para mí las pirámides son un teléfono con el que hablar con los dioses. Yo ahora que estoy teniendo la experiencia de estar 2 horas a solas en la Gran Pirámide con los viajeros que llevo hasta Egipto, que es algo que, bueno, pues no pensé que lo podía conseguir, y cuando lo he conseguido y las sensaciones que tiene la gente, repito, 2 horas la Gran Pirámide solo para nosotros, la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie, el monumento más importante del planeta, gracias a poder conseguir permiso del gobierno egipcio, lo puedo hacer, que lo hacemos con todo el respeto del mundo por el lugar donde estamos. Y os aseguro por las cosas que estoy viviendo que eso tiene una magia que no es normal, que es un teléfono para hablar con los dioses, es una especie de amplificador de lo que piensas, de lo que sientas, para que te puedas conectar con algo a través de una vibración que no entiendo, que ahora quiero que me hable Manuel de un tema de una vibración que aunque lo comentó a principios de año en un programa que se titulaba Historias Asombrosas, ¿era Alejandro? No me acuerdo cómo le puse. Historias Asombrosas, ¿verdad? Sí. Es esto brutal, pero nadie me había hecho esa relación de forma tan magistral como Manuel Fernández Muñoz de los cráneos alargados y estas pirámides, unas pirámides que nos ponen en conexión con los dioses y que se hicieron para eso. Ojo con esto, no hay ningún texto en egipcio que diga que la Gran Pirámide es la tumba de Keops. Lo que aparece en la estela de inventario es clarísimo. La Gran Pirámide es el gran templo de adoración a la diosa Isis, a la diosa dadora de vida. Y esto que has hecho brutal, tío.
¿Y qué hemos dicho que hizo Bayame? Hizo 2 cámaras. Cuando él baja, le enseña a los aborígenes australianos 2 cámaras, una pequeñita, un pasadizo y después la cámara última, que es esa cámara de transformación, de génesis, que eso es una gran pirámide, eso es la gran pirámide. Entramos, hay una pequeña salita abajo, un gran pasillo y al final la cámara de transformación. Todas las pirámides tienen en su cima, mayas en este caso, tienen una cámara de transformación. Son lugares para conectarte con el cosmos, con nuestros ancestros, con lo que decía la tradición, dice la tradición aborigen australiana. Te haces ese ritual y vuelves a recuperar tu esencia, no la que algunos pretenden hacernos creer, que somos únicamente seres que lo único que valen es para consumir y discutir, consumir y discutir. No, que somos hijos de las estrellas, que podemos brillar como brillan ellas. Y eso es la clave de la vida. Esto es la clave de este libro. Esto es lo que quiero trasladar a toda la gente que lea y que se acerque a este libro, que podemos brillar. Fíjate, me gustaría no cerrar este tema sin antes leer algunas de las pesquisas que algunos conquistadores, pero también, por ejemplo, en Norteamérica, alguien que todos conocemos, que es William F. Cody, Buffalo Bill, menciona una anécdota en su biografía, que si quieres te la voy a leer al detalle, abrimos comillas, y él dice: mientras nos encontrábamos explorando el país de los indios Panui, trajeron al campamento unos huesos grandes, uno de los cuales el médico de nuestra expedición nos aseguró que parecía ser el fémur de un ser humano. Los indios dijeron que eran los huesos de una raza de personas que hace mucho tiempo habían vivido en ese país. Dijeron que esas personas eran 3 veces del tamaño de un hombre y tan rápidos y fuertes que podían correr al lado de un búfalo. El mismísimo Buffalo Bill hablándonos de restos de gigantes en Norteamérica. La verdad que me encanta cada vez que entrevista a Manuel Fernández Muñoz, porque consigue unos datos que me parecen tremendamente fascinantes. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Manuel Fernández Muñoz sobre cómo aparecían seres de otros mundos en las leyendas y en las religiones antiguas australianas, y cómo incluso esos seres de otros mundos escogían elegidos para dar mensajes a los humanos. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Tomar al animal en un brazo, arrancarle una pierna si lo deseaban. Estos gigantes, dijeron los indios, negaban la existencia del gran espíritu, es decir, de Dios, y aterrorizaban a todos los seres vivos. Cuando oían el trueno o veían el relámpago, se reían y declaraban que ellos eran más grandes que el trueno y que el relámpago. Esto disgustó tanto al gran espíritu que provocó un gran diluvio. El agua subió hasta que expulsó a estos orgullosos gigantes de las tierras bajas a las colinas y de allí a las montañas. Al final, incluso las cimas de las montañas quedaron sumergidas y los hombres mamut, pues así es el nombre que le dieron, se ahogaron. Después de la inundación, el agua volvió a su ser y el gran espíritu llegó a la conclusión de que había hecho a estos seres demasiado grandes y poderosos. Por tanto, corrigió su error, creando a una raza de menor tamaño, es decir, los hombres de la actualidad. Esta es la razón, nos dijeron los indios, por la que el hombre de los tiempos modernos es pequeño y no como los gigantes de la antigüedad. Eso es brutal, tío. O sea, hubo una expedición donde encontraron un hueso, un fémur que podría ser de un gigante, de esos nefilín de los que nos habla la Biblia, que ahora quiero que nos cuente lo de los nefilín y tal, y eso quedó en la nada, y ese hueso ¿dónde está? O sea, me he quedado en shock, tío. Pero espérate, porque todavía tenemos más cositas. Hay un empresario suizo, y además te voy a hablar de un sitio que tú conoces muy bien. Gregor Sporry, 1988. Él viaja al Cairo y del Cairo se traslada unos 100 kilómetros hacia un poblado, Sadar, y a un barrio en concreto, el barrio de Bir
Horker. Allí, en este barrio, conoce a Najib, un anciano eremita que es muy distinguido por su sabiduría y por su nobleza. En la casa de este anciano, de Najib, se va a encontrar algo que le va a helar la sangre. El anciano asegura que tiene una reliquia de tiempos pasados que ha heredado generación tras generación tras generación de sus ancestros, y cuando se lo enseña, Sporry se va a encontrar con un dedo humano de 40 centímetros de largo, un dedo con uñas, y en las uñas, debajo de las uñas, hongos. Lógicamente el empresario no se lo cree, porque es para no creérselo, un dedo humano de 40 centímetros de largo, con uñas, para lo cual Najib le enseña una radiografía que le ha hecho a ese dedo, y es real. Quiero que por un momento podamos imaginar la cara de este empresario, y sobre todo cuando él pretende comprarle esa reliquia a Najib a cualquier precio, y Najib dice que no, que eso es sacrosanto, que es de sus ancestros. Y bueno, le permite hacer cuantas fotos él quisiera, pero eso de llevársela, para nada. Tenemos que decir que, lógicamente, Sporry quiere saber dónde sus antepasados encontraron esta reliquia. ¿Sabes dónde la encontraron? ¿Sabes dónde Najib dice que encontraron sus antepasados este dedo de gigante? En algún lugar, en la tumba de algún dios que se encontraba entre la pirámide de Kefren y la Esfinge. ¿Te suena? Si quieres, te doy más datos. Y claro que me suena, entre la pirámide de Kefren y la Esfinge, que además hay un gran corredizo. Hay un sitio donde a ti no te dejan entrar, ni a mí tampoco. Un sitio que ha sido anegado por las aguas y que se encontró en 1933 y que tiene dos palabras: casa y Osiris. Y que tú y yo lo conocemos como el Pozo de Osiris. El Pozo de Osiris, que lo excavó Zahijawa, llegó a quitarle agua y desanegarlo y tal. No me acuerdo en qué década lo hizo. Las fotos son espectaculares. Es algo muy extraño porque es una tumba que hay en Giza de no sabemos quién. No sabemos quién. El famoso pozo de Osiris, que es muy raro porque es un pozo básicamente que al fondo tiene su sarcófago y todo, pero que se anega por el nivel freático del Nilo. Y qué pasada, tío, que la sacara de ahí, del Pozo de Osiris. Claro, tío, efectivamente. Pero es que lo que tú estabas comentando, y además muy bien, es que cuando en el 1933 se encuentra este complejo, al principio se cree que es un complejo de túneles, y es en el 1989, creo recordar, 89-99, yo diría que más 89, va por ahí. Creo recordar que es aquí cuando empiezan a investigar este túnel en su primera cavidad, en su primer piso, y descubren una entrada secreta que conduce a otro piso más abajo, donde se encuentran sarcófagos, restos de cerámica. Pero lo más increíble de todo es que de ese segundo piso todavía hay una entrada más disimulada que te da a un tercer piso, donde cuando al cabo de, creo recordar, si en el libro lo tengo bastante más claro, después de 2 meses sacando agua, se asoman y lo que se ve es una tumba gigante con 4 columnas y con estas que ha sido removida, ojo, porque esto casa a la perfección con lo que nos está diciendo el anciano de Bill Horker, y el ataúd ha sido removido, y este ataúd, por sus dimensiones, solamente podía albergar la tumba de un gigante. El problema es que, como tú bien decías, Zahi Hawass, de la noche a la mañana, manda que todo eso quede
sepultado de nuevo por el agua. Y esto es lo más extraño del mundo, porque tú y yo conocemos a Zahi Hawass y él encuentra un pelo en el desierto y mañana sale en portada de todos los diarios mundiales y le hace un tour turístico. Sí. Claro, le hace un tour turístico y la gente vamos... Que yo he estado con Zahi Hawass, una vez. Claro. Sí. Por eso te digo que es que él, cualquier cosa, por mínima que sea, hace un movimiento mundial increíble para atraer para atracción turística, y sin embargo esto, qué miedo no le tuvo que dar para que fuese anegado por orden suya por las aguas. Y dicen las malas lenguas que es que en este lugar se podría encontrar los secretos de la auténtica datación de la Esfinge, que es muchísimo más antigua de lo que nos quieren hacer creer. A ver, tío, que lo que estás poniendo encima de la mesa es brutal. ¿Por qué? Para que la gente entienda lo que es el Pozo de Osiris. Lo primero, la zona arqueológica de Giza es la zona arqueológica más importante del mundo, donde se encuentra la gran pirámide de Keops, que para mí no es de Keops, ni la de Keops, ni la de Kefren, ni la de Miquerinos. Hace pocas semanas hacíamos aquí otro podcast, uno sobre Egipto y misterios de Egipto con Sebastián Vázquez, y Sebastián comentaba una cosa que es crucial. En la zona arqueológica de Giza hay una pirámide que es la tumba de una princesa de la cuarta dinastía, pero la tumba no está en la pirámide, está bastantes metros fuera de la pirámide, dejando claro que las pirámides no eran tumbas, era otra cosa. Luego, la zona arqueológica de Giza, si tenéis una foto aérea, queda claro que no es como nos cuentan, no, llegó Keops y puse la pirámide, llegó Kefren y puse la pirámide, llegó Miquerinos y puso la pirámide, sin ningún texto que nos diga eso, porque así les encaja lo de la cuarta dinastía, sino que si haces un plano aéreo, la geometría del lugar está diseñada como si fuera un gran plan maestro para poder desarrollarse y hacerse durante siglos o milenios, no sé lo que tardó aquello en hacerse, que es un gran plan cósmico sobre la Tierra, porque las tres pirámides reflejan el cinturón de Orión, que para los antiguos, de la constelación de Orión, que para los antiguos egipcios era el Duat, la entrada al más allá. Y en medio de todo esto, por si fuera poco, lo que nos está hablando Manuel Fernández Muñoz, una tumba que no tiene comparación ni sin igual en toda la cultura egipcia, en 3000 años de historia de la cultura egipcia. No tiene algo con lo que ni siquiera la podamos comparar. Un pozo enorme que va de cámara en cámara, de sarcófago en sarcófago, hasta llevarnos a un sitio tremendamente profundo para enterrar a un personaje tremendamente importante, porque mucho esfuerzo se hizo sin que sepamos quién estuvo allí. Y le ponen además el pozo de Osiris como si fuese la tumba de un dios. Y ahora el dato que nos está contando Manuel Fernández Muñoz de que ese señor en el año 1988 le comenta a este aventurero, a este extranjero, que ese dedo gigante fue sacado del pozo de Osiris. Manuel Fernández Muñoz, ¿qué opinas de todo esto, tío? Es una locura. Pues igual que antes te he dicho que allá donde hay cráneos elongados hay pirámides y que éstas se distribuyen alrededor de todo el mundo, también te puedo demostrar, y así lo hago en nuestro libro, Los dioses que vinieron en platillos volantes, que también hay gigantes en todo el mundo y los tenemos por todos lados, en todas las tradiciones, de todos los continentes, de todos los tiempos, de todas las culturas. Hablábamos ahora mismo del Cairo, hablamos de Egipto, vale. Vámonos a un lugar tan remoto como Japón. Vamos a hablar de pruebas físicas, concretamente en Nara. Bueno, pues hace muy poquito tiempo un equipo de arqueólogos acaban de encontrar un túmulo funerario del tamaño posiblemente de ese que no nos quieren, no nos dejan ver en Egipto, en Gizeh, de ese mismo tamaño, donde hay un ataúd de 5 metros de diámetro y junto a este ataúd se encuentra un espejo, se ha encontrado un espejo de bronce en forma de escudo de 64 centímetros por 31 de ancho, el más grande hallado hasta la fecha en Japón, y una espada
mira bien ahora, de 2,5 metros de largo, con una hoja en forma de serpiente conocida con el nombre de Daconen. Los dibujos que podemos encontrar en el espejo son las representaciones de otros mundos y de los dioses que moraban supuestamente en esos mundos. Y la pregunta se hace evidente: ¿quién estuvo allí enterrado? ¿Quién pudo portar una espada de esas dimensiones? ¿Quién pudo usar este ataúd, este túmulo de 4 metros? Pues así en todo el mundo nos vamos a encontrar las pruebas. Tú lo decías antes también en la Biblia. Vamos a hablar de los hijos de los vigilantes, de los Nefilín. Oye, yo no había escuchado esto de la tumba de Japón. Una espada de 2,5 metros. O sea, ¿qué brazo hay que tener para agarrar eso y dar mamporros, con perdón? O sea, realmente me recuerda a Sauron en la batalla del Señor de los Anillos. O sea, es una cosa brutal. No conocía esa historia. ¿Y tú crees que esos gigantes, y nos tenemos que meter en la Biblia a la fuerza, los Nefilín son una abominación? Porque la Biblia nos dice, y esto si quiero tu opinión, y tómate el tiempo que quieras para responder, que de todas formas de tu libro se van a hacer 2 programas mínimo, pues no hemos llegado ni al capítulo 2, con eso te lo digo todo. Oye, Manuel, bajan los ángeles para aparearse con las mujeres más bellas. No lo he escrito yo, está en la Biblia, ¿eh? Ni Manuel Fernández, ni yo, ni Alejandro Bernal hemos escrito eso. Y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas. Lo dice la Biblia, literal lo que estoy diciendo, ¿vale? Y luego nos habla que de esa unión, parece que como que Dios castigó aquello o algo así, nacen los Nefilín, que son como unos gigantes. Tú además que eres experto en teología, ¿qué es esto para ti, Manuel? Pues amigos míos, esto es uno de los libros más incómodos para un teólogo que podemos echarnos a la cara. Porque está claro. Pero es uno de los libros que como ufólogos más disfrutamos. Así que fíjate la paradoja. Bueno, y volviendo al tema y a tu pregunta directa, nosotros tenemos, además de en el Génesis, que es donde se relata este encuentro con esos vigilantes, que recordemos que están poblando los cielos y que de repente ven que las hijas de los hombres son hermosas y que deciden exiliarse del cielo y bajar aquí a la tierra y tener relaciones con las mujeres. Y como bien decías, de estas relaciones saldrá una raza híbrida llamada los Nefilín, que realmente se puede traducir como poderosos o incluso como los que han caído. Los que han caído, del hebreo. Sí, Eso no lo sabía. Los caídos. Sí. Y fíjate que aquí tenemos que ir entre el libro de Enoc y hay más libros también que se refieren a esto, ¿no? Pero concretamente el libro de Enoc y el Génesis. Aquí tenemos que el único problema no fue que esos ángeles descendiesen y tomasen a mujeres como esposas. El problema es que no solamente le dieron rechazaron las órdenes de Dios, sino que nos enseñaron algunas cosas que deberían haber permanecido en el más absoluto olvido por lo terribles que eran. Una de estas cosas, una de estas técnicas era cómo hacer que el alma de ellos o de nosotros o de cualquiera migrase para no tener que morir. Es decir, cuando un cuerpo está enfermando o está envejeciendo, en vez de morir, ellos enseñaron la técnica de sacar el alma de ese cuerpo moribundo, sacar el alma del cuerpo de un pequeño y trasladarlas una a la otra. De esa manera, el que moría era el pequeño, el alma del pequeño en un cuerpo de anciano. Y esto era absolutamente terrible a los ojos de Dios
y a los ojos de cualquiera. Pues esto es lo que traían, esa sabiduría que traían estos vigilantes que después se llamarán ángeles caídos y sus hijos, los Nefilim, que dice el relato veterotestamentario que terminaron con casi la mayor parte de los hombres y mujeres de la tierra, cuando no también tuvieron relaciones con ellas. Tenemos que decir que el diluvio, al igual, y eso es lo que me sorprende mucho también, que hemos leído el relato de William F. Cody en las llanuras norteamericanas. Hay este relato de los hombres mamut que son rebeldes a Dios y que Dios manda un diluvio para destruirlos. El relato bíblico es exactamente igual. Estos hombres mamut, porque lo podemos llamar Nefilim, pero lo podemos llamar hombres mamut porque son realmente así, son gigantes. El diluvio es para destruir a estos seres. Y de la misma manera que el diluvio no los destruyó a todos y tuvieron que ser David y sus guerreros los que acabarían con ellos, también en las praderas norteamericanas te dice la leyenda de los indios que tampoco el diluvio consiguió extirparlos allí y que tuvieron que ser los héroes indios los que acabaron también con ellos. Entonces, fíjate, ¿no? Qué casualidades, y digo casualidades siendo lo más prudente, porque para mí no lo son. Para mí es algo que evidentemente sucedió, que nos lo están queriendo poner como mitos, pero que están ahí las pruebas. De hecho, nosotros en la Biblia tenemos a 4 razas de descendientes de estos Nefilim. Y te las digo: los anaceos, los refaitas, los emitas y los zucitas. Estos son los descendientes de los Nefilim. 4 razas, y las menciona la Biblia. Así es. Así Qué loco. Entonces resulta que la Biblia lo dice claro. Son 4 razas de los descendientes de esos Nefilim. No lo sabía. Y una cosa que quiero que me comentes para que quede muy clara. ¿De dónde sacas el dato que estos ángeles caídos, que son los padres de los Nefilim, tenían capacidad para sacar la conciencia de un moribundo y traspasarla a otro cuerpo? Ojo, que son cosas en las que está trabajando la ciencia, ¿eh? En sacar nuestra conciencia, meterla en una computadora y que con inteligencia artificial seamos inmortales, lo cual me parece una barbaridad. Creo que es antinatural. Hay que morirse, señores. Yo soy viajero de un multiverso, no me quiero quedar acá. Pues para esto tenemos que hacer otra correlación entre los ángeles caídos de la Biblia y sus hijos, los Nefilim, con aquellos que yo intentaba evitar el tema al principio, que tú lo has llamado Anunnakis, porque esta es una práctica Anunnaki. Una práctica Anunnaki que pasa también a la zona de Canaán. Así que, como ves, todo está interconectado, interrelacionado, y los que se llamaron Anunnakis en un sitio se llamarán vigilantes y Nefilim en otro. Es así, lo podemos dejar evidentes a cualquiera que lea nuestro libro, porque lo dejamos bastante claro. Pero hay muchísimas más cosas, muchísimas más novedades que nos van a sorprender, porque recordemos que estos vigilantes son seres angelicales. Aunque hayan tomado cuerpos humanos, no dejan de ser seres resplandecientes, como todos los seres resplandecientes que a lo largo del planeta han venido directamente de las estrellas o de la divinidad. Y aquí ahora te voy a dar un dato que la mayoría del público desconoce porque no hemos leído, en este caso, el Apocalipsis de Lamec, donde vamos a encontrar que Noé, el patriarca bíblico Noé, cuando nace, su padre Lamec piensa que es el hijo de uno de estos ángeles caídos. Y es que me parece fascinante cómo se hibridan estos seres con mujeres humanas y cómo nos lo cuenta hasta la Biblia. Pero es que fijaros los datos que nos está dando Manuel Fernández Muñoz al respecto. Otros textos apócrifos, como por ejemplo este Apocalipsis de Lamec, también nos habla de este tipo de seres. Alejandro Bernal.
Juanje, y sin ir muy lejos, un antecedente histórico que a mí me parece alucinante. En 1912 el diario New York Times publicó un artículo en donde hacía eco de una serie de descubrimientos científicos de una aparente raza de gigantes en América, seres de más de 3 metros de altura, con unas extremidades y unas características físicas y fisiológicas muy diferentes a cualquier otra raza o especie humana. Un artículo que hasta el día de hoy ha sido sujeto de todo tipo de polémicas, para algunos un gran bulo histórico. Lo cierto es que este tipo de evidencias, Juanje, y bueno, y tú que has tenido la oportunidad de ver las piedras de Baalbek, algunas de las piedras más pesadas que se han podido construir en la historia, una de las hipótesis que se ha barajado durante mucho tiempo es que quizás este tipo de portentos pudieron haber sido creados por una raza diferente a la nuestra, una raza de gigantes. Bueno, Baalbek, la gran piedra del sur en Baalbek, en Líbano, que está en la cantera y que se llegó a mover 2 millones con M de kilogramos. La cosa más absurda que he visto en mi vida, y es curioso, ¿no? Cuando algún arqueólogo llega a decir, no, pues esto es que lo hicieron los romanos. A ver, ¿cuándo los romanos movieron piedras así ni construyeron de esa forma? O sea, lo que vemos en la terraza que sostiene el templo de Júpiter en Baalbek es algo tremendamente único, porque también ahí tenemos 3 piedras que pesa cada una de ellas, se conocen por el nombre del Tritón, pesa cada una de ellas 750.000 kilogramos. ¿Me están escuchando ustedes bien? 750.000 kilogramos, 750 toneladas. Entonces, no, es una barbaridad. Recuerdo de un tiempo en el que los gigantes vivían en la Tierra, o recuerdo de una tecnología que posiblemente, o casi con toda seguridad, tiene que ver con esta tecnología que nos dejaron estos dioses venidos de las estrellas. Y nos estaba hablando Manuel Fernández Muñoz de cómo esos ángeles caídos se mezclaron con mujeres y salieron razas terroríficas de gigantes, y cómo también aparecían seres angelicales que siempre resplandecían. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Y si te digo el por qué, lo vas a comprender perfectamente. Porque el niño nació con la piel radiante, un aura de gloria y los ojos muy claros. Claro, cuando su padre Lamec ve que él no es así porque es cananeo, es decir, su piel es bastante más oscura, él piensa y teme que es uno de estos, que su mujer, Vitenos, ha sido violada por un ángel caído, porque en este libro, en el Apocalipsis de Lamec, te dice que la gran mayoría de mujeres cayeron en este pecado de tener relaciones sexuales con los ángeles caídos porque eran muy hermosos, y su descendencia, como hemos dicho, serán los Nefilim. Pues bien, volvemos a repetir, Lamec, el padre de Noé, como su hijo nació de esta manera brillante, luminoso, pensó que también era un nefilí. Así que se tiene que ir a su vez a su padre, a Matusalén, y le dice, mira, yo es que pienso que mi mujer también ha sido violada por uno de estos ángeles, porque mi hijo no se parece en nada a mí. Y será Matusalén quien vaya a consultar a alguien que te va a sonar, Enoc. Y va a Enoc y le dice, ¿es Noé hijo de Lamec y de su mujer? Y Enoc afirma, es hijo de Noé, pero tiene la bendición de Dios. Es por eso que ha nacido de manera distinta a los demás. Y hemos elegido a nuestra familia porque es de las pocas que no se han mezclado con el ADN de los vigilantes. ¿Qué te parece? Qué cosa tan loca. O sea, una mezcla y una hibridación que dio monstruos, que dio personajes muy particulares, y unos hombres y un diluvio
que viene para acabar con eso, para que la humanidad pueda desarrollarse sin todas esas abominaciones, porque hay un Dios más poderoso o un extraterrestre más poderoso que dice esto es una locura y soy un sembrador de mundos y esto se me fue de las manos. Es así que Alejandro Bernal está que muerde que quiere hablar. Es que Juanje, rizando más el rizo, hay una referencia bíblica en el libro de Deuteronomio que hace referencia a un grupo de habitantes originales de Canaán, los refaítas, quien de hecho habrían sido vistos y contactados por el mismo Abraham. En Deuteronomio se hace referencia al rey Basán de los refaítas, un hombre quien tendría una cama de hierro de tamaño gigantesco de más de 4 metros de alto y 1 punto de ancho, unas proporciones absolutamente colosales, Juanje, que suman más elementos a este tipo de existencia, estas referencias de gigantes en las Sagradas Escrituras. ¡Qué locura! Manuel, ¿quería comentar algo? Sí, yo te estaba diciendo que eran 4 metros, dándole la razón a Alejandro, eran 4 metros, el rey de Basán se llamaba Og, y en el libro podemos encontrar a todos los descendientes de los refaítas que David acabó con ellos, y fueron, se supone que absolutamente todos, y además, fíjate, uno de ellos lo hemos tenido siempre delante y no nos hemos percatado de él. Goliat es el primer hombre que David mata y que es uno de estos descendientes de los Nefilim. De hecho, sabemos que medía algo más, en algunas crónicas te dice 2, 3 y hasta 4 metros, y que es asesinado tanto él como su hermano con una piedra de honda. Este es el primero. Bueno, pues tenemos varios más, que yo te digo, te hago la cronología en el libro, y como esto, más, por ejemplo, tenemos en las historias de los conquistadores cuando llegan a América, tenemos que Torquemada, el célebre, por todo lo malo que hizo. El inquisidor, sí, malísimo, tío, malísimo, digámoslo así. Imagínate, Torquemada en sus crónicas te habla también de que hay gigantes, de que hubo gigantes allí en América. Bernal Díaz del Castillo, Magallanes, también te está hablando de estos seres. E incluso, fíjate qué curioso, hay creo que es Bernal Díaz del Castillo, el que en su crónica dice a los españoles que no se le ocurra a nadie golpear a estos gigantes con sus espadas en la cabeza, porque tenían cabezas alargadas, cráneos elongados, porque la espada se partiría. Fíjate qué locura. Sí, así es. Qué locura, tío. Auténticamente absurdo, tío. Absurdo y real. A ver, porque se ha especulado mucho del tema de los gigantes, ¿no? Fíjate, se ha especulado mucho del tema de los gigantes, ¿no? Tú fíjate que... bueno, aquí hay varios detalles. Lo primero, para repasar de todo lo que hemos estado hablando. Aparte de esos textos y esos dioses o esas crónicas que nos hablan de la llegada de seres de otros mundos, como lo que nos has expuesto en Australia, luego nos has hecho una disertación maravillosa hablándonos de restos claros y físicos que se pueden tocar de esas visitas alienígenas y de esa mezcla que tuvieron con nosotros, de esos sembradores de mundos. Y esos sembradores de mundos tenían la cabeza dolicocéfala, alargada, y por eso era un signo de realeza en la antigüedad alargarse el cráneo. Y nos has hablado incluso de una tumba que te estaba preguntando cómo se escribía, porque quería encontrar la imagen y la he visto, espectacular. La pondremos en nuestras redes sociales los tres, de esa reina Pavi, donde se ve su cráneo deforme, que sacaría Sichi, dicen incluso que podría ser un ser de otro mundo, un Anunnaki. Luego esa aberración que hubo de mezcla de hombres con este tipo de seres de otros mundos, y de la que nacen los gigantes, unos gigantes que desaparecen en el diluvio, pero que queda alguno en la historia, como luego sería, por ejemplo, el caso de Goliat, y detalles como los que daba Alejandro Bernal, por ejemplo, de un rey que tenía una cama de 4 metros para poder meterse ahí. Todo un mundo que se olvidó, todo un mundo que escribe de una forma clara una historia que, valga la redundancia ahora, nos hace reescribir nuestra historia. Manuel.
Sí, lo que a mí me gustaría dejar claro es que desde mi punto de vista, nosotros hemos sido visitados a lo largo de la historia de nuestra humanidad por diferentes razas de seres. Y si bien aquí estamos hablando de la que ahora mismo, de los Nefilín, de los vigilantes, es decir, de una raza que nos hizo más mal que bien, no podemos dejar de lado a aquellos que vinieron con otro ánimo, con el ánimo de ser unos portadores de sabiduría, de luz y de esperanza para la raza humana. Y de hecho también lo tenemos aquí en el relato del Génesis, cuando sabemos que estos Nefilín y estos vigilantes fueron enfrentados por las hordas angelicales de estos seres de luz que al final consiguen o intentan derrotarlos por el bien de la humanidad. Creo que estos testimonios de estos seres bondadosos, y es lo que me gustaría también llevar un poco nuestro programa ahora en esa dirección, este testimonio de seres bondadosos también lo tenemos, y lo tenemos también por todo el mundo. Me gustaría leerte un texto del gran Peter Colosimo. Recuerdo en uno de sus libros, Astronaves en la prehistoria, él dice que mientras que está mientras que está investigando por el desierto del Gobi, se encuentra en un poblado se encuentra una muchedumbre alrededor de una yurta. Una yurta, para quien no lo conozca, es una especie de tienda de campaña redondeada que, si la ves desde lejos, puede incluso parecerte, tiene el aspecto de un ovni lenticular. Es algo muy, muy curioso. Y es esta tienda de filtro con los que los nómadas todavía siguen sobreviviendo en el desierto y manteniendo sus tradiciones. Bueno, él dice, Peter Colosimo dice, que cuando se dirige a cierto poblado, él se encuentra a una especie de chamán. Según sus propias palabras, empieza este chamán a envolverse en una especie de capa de piel oscura, que se cubre el rostro con una máscara y que se dirige a la muchedumbre antes de meterse en esta yurta con estas palabras. Fíjate qué curiosas. Ahora me marcho, es hora de partir. Me voy al lugar donde viven mis antepasados, esos que caminan en la noche, esos que vuelan de estrella en estrella, poderosos ellos que navegan por el mar del firmamento con alas de luz. Qué evocador, amigos, qué evocador. Efectivamente, y ahí nos está hablando de esos seres de luz, de esos resplandecientes que también están en la tierra. Y creo que de lo que nos estás hablando, Manuel, básicamente es que si analizan los textos antiguos, como tú has hecho, hay ángeles y hay demonios. Los demonios tienen 1000 formas, pueden ser gigantes, diferentes, y los ángeles también pueden tener 1000 formas, pero entre ellos hay una guerra eterna y el hombre ha estado en medio de ese campo de batalla, y creo que seguimos ahí y seguiremos ahí durante milenios. ¿Cómo lo ves, Manuel? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate que no es que nosotros estemos en medio, es que la lucha es por nosotros. Yo te pasaba hace algunos días, no sé si nos dará tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos de programa, no sé si nos dará tiempo. Otro, no te preocupes. A hablar de lo que hablábamos de Jesús y tal. Tú dirás si lo tocamos a vuela pluma o lo dejamos para otro. Lo que tú me digas, eso hacemos. Yo creo que para el siguiente. Porque... Vale, pues entonces me vas a permitir que, al hilo de lo que acabas de comentar, te dé una lista de seres resplandecientes, bondadosos, que nos ayudaron a la humanidad y que podemos encontrarlos también en todos los continentes, en todos los tiempos, en todas las culturas. Y empezamos por Krishna. Krishna es un avatar del dios Vishnu, y cuando empezamos a estudiar su vida, vamos a encontrar que él nace de una forma muy similar a la que después nacería Jesús, es decir, de una forma sin que haya contacto humano, y te lo desgrano.
El tío de Krishna era el rey de la India por aquel entonces, y él sabe, hay una profecía que le dice que cuando nazca el octavo hijo de su hermana Devaki y de Vasudeva, le quitará el trono. El rey, para evitar que nazca el octavo hijo de su hermana, la va a encerrar a ella y a su marido en una cárcel. Pero bueno, esto no va a conseguir que ella siga teniendo hijos. Nacerá un séptimo que será, fíjate qué curioso, el séptimo hijo de Devaki será quitado del vientre de su madre por una entidad llamada Yoga Maya, que si le podemos llamar Espíritu Santo es exactamente igual porque hace exactamente la misma labor, y será puesto ese embrión en el vientre de otra mujer para que nazca del vientre de otra mujer. Pero más concretamente de Krishna, dice que no nace de relaciones humanas, sino que nació directamente del corazón de Vasudeva, que se fue, ese espíritu del corazón de Vasudeva se fue al vientre de Devaki, y que nacerá esplendoroso, resplandeciente. Lo sacará Yoga Maya igualmente, Yoga Maya, esta entidad que podemos llamar Espíritu Santo, por exactamente igual, lo sacará de esa cárcel sin que nadie lo vea, aunque esté pasando por delante de todos los carceleros, guardas y tal, nadie verá a Krishna, y lo llevará al bosque de Brindavan, donde allí, en el bosque de Brindavan, brillará su estrella. Y de esta estrella descendían, que es exactamente igual que la estrella de Belén, descenderán los Vidyadharas, es decir, los seres luminosos, semidioses, que se encargarán de asistir a Krishna en todas sus necesidades, exactamente igual que pasará con los ángeles en Belén, que asistirán y llamarán a los pastores para que vayamos a adorar al niño Jesús. Es exactamente igual. Bueno, pues aquí esta tradición, los Vidyadharas, según la tradición jainista, recordemos que en la India puede ser una misma tradición, puede ser contada por varios pueblos, y igual que en Australia, el tiempo del sueño, van a modificarse algunas cosas. Los jainas nos dan más descripciones de estos seres. Son seres luminosos, y si bien nuestro mundo es Madhya Loka, ellos viven en otro mundo, un mundo con 16 planetas llamado Urdhva Loka. Pero no quiero dejar ahí, no solamente en Krishna, nos vamos al zoroastrismo, a Zoroastro, el enviado de Ahura Mazda, que igualmente también va a tener una concepción virginal, igualmente el Espíritu Santo, que aquí se llamará Amesa Septa, va a colar una bebida directamente de Ahura Mazda en la copa de la madre de Zoroastro, ella se lo beberá y quedará encinta. Y Zoroastro resplandecerá en su nacimiento, y después, cuando crezca, bajará una entidad del cielo, se lo subirá con él al cielo y será instruido allí en todos los secretos de la religión mazdeísta. Pero es que nos vamos al maniqueísmo, y su líder también, Mani, será un instrumento de otra criatura llamada el Taum, que también es una criatura resplandeciente, que también igualmente se lo llevará consigo, lo adiestrará durante 12 años. Yo te hago una crónica de todos los seres resplandecientes que nos han ayudado en el libro, para que podamos tener la certeza de que no todos los que vienen son malos, no todos los dioses que descienden en platillos volantes son negativos. Y es que hay, como bien decíamos al principio, una lucha entre el bien y el mal, y esa lucha es por nuestra alma. Y cuando estaba hablando Manuel Fernández Muñoz de la figura de Krishna y cómo es una especie de reencarnación de Virnu, y cómo Yoga Maya, que es como el Espíritu Santo, llega y hace que pueda dar a luz y ese niño resplandece y es mediante intervención divina, y cuando me estaba contando el tema de Zoroastro, lo que te voy a preguntar es muy heavy porque da para un programa, ¿vale? Faltan 7 minutos de podcast, de entrevista.
Jesucristo es lo mismo. ¿O no? Yo te voy a contar un secreto a ti y a tus oyentes. Mira, el siguiente libro que voy a sacar muy en breve es una comparación entre Jesús, Krishna y Buda. ¿Por qué? Porque los tres son avatares de Vishnu. Es decir, que para mí, desde mi punto de vista, los tres son Dios. Los tres son avatares de Dios. Y aunque yo pueda sentir y siento y estoy totalmente enamorado de Jesús y lo seguiré hasta el día de mi muerte, incluso más allá, eso no me hace sacarme los ojos y comparar que las mismas enseñanzas que dio Jesús las dio Krishna algunos años antes, las dio Buda algunos años antes, y que él para mí es el sumum de esta sabiduría. Y como tú bien decías, también en el libro lo exponemos, él fue ayudado de estos seres resplandecientes que también lo asistirán en momentos determinados de su vida, sobre todo en el Monte Tabor, cuando él lo está pasando francamente mal, cuando él sabe a ciencia cierta lo que van a hacerle en Jerusalén y se le cae el alma a los pies, y descenderá esta nube y él se meterá en la nube y saldrá transfigurado, como si allí dentro pues hubiera podido descargar toda esa tristeza, haberse alimentado de nuevo del favor divino y haberse puesto a brillar, que es lo que yo te comentaba, que es lo que yo pretendo hacer con este libro, que los planetas, es decir, nosotros, nos convirtamos en estrellas, es decir, que podamos brillar. Pero también lo adelantábamos en otro de nuestros programas, que para brillar por fuera, primero tenemos que brillar por dentro. En fin, amigo, no sabes lo bien que me lo paso cada vez que te entrevisto. No sé para qué me hago una especie de preguión, pues no sirve para nada, porque luego acabamos hablando de otras cosas. Y mira que me mandaste el libro y todo, hasta le hice el prólogo. Pero los datos que ha dado hoy Manuel Fernández Muñoz, ojo con esto, de los rastros de las pruebas físicas tangibles de esas visitas de seres que se hicieron pasar por dioses en la antigüedad, seres que eran extraterrestres, que interactuaron con nosotros, que están en la base de mitologías, como es por ejemplo todo lo que sucede en el desierto australiano, que los podemos ver dibujados claramente en las pinturas de Kimberley, que hacen que los hombres se deformen su cabeza pensando que eso les acerca a la realeza o la divinidad, donde hay algunos cráneos alargados y deformados que no se pueden explicar, como los de Hal Safieni de Malta, o por ejemplo los de Paracas en Perú, donde hay también relatos de gigantes que nos dejan claro que hubo seres que fueron abominaciones creados por estos seres, que somos el escenario de una eterna batalla, de una lucha entre el bien y el mal, que hay ángeles y que hay demonios, y que ambos son extraterrestres. El que quiera mirar, que mire; el que quiera ver, que vea; y el que quiera seguir ciego, que siga siendo ciego. Pero con esos datos nos toca reescribir nuestra historia. Manuel Fernández Muñoz, amigo mío, no sabes lo feliz que me haces cada vez que estás aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu libro, lo repito otra vez, Los dioses que vinieron en platillos volantes, lo podéis conseguir ya aquí en Amazon en toda América Latina. Ahí tienes el micrófono, amigo. Pues quería sobre todo también hacer una llamada de alerta, porque a pesar de que se supone que tanto David como los héroes indios de las praderas norteamericanas acabaron con los hijos de los Nefilim, tenemos que tener en cuenta que estos vigilantes, estos ángeles, no han muerto. Ellos siguen vivos y, según el relato veterotestamentario, están encerrados en una prisión, es decir, aquí en nuestro mundo, y que pueden adoptar cualquier forma, meterse en cualquier sitio y hablarte de muchísimas cosas. De hecho, se pueden hacer incluso pasar por seres de las estrellas, porque en muchos casos
se hacen pasar por seres de las estrellas para conducirnos a un lugar donde nosotros no deberíamos ir, es decir, para seguir enseñándonos cosas que no nos valen absolutamente de nada, solamente para alejarnos de esa luz primigenia. Así que mi aviso para navegantes, para todos y todas, es cuidado, porque estos seres son reales y si bien los ángeles existen, los demonios también, y están pugnando por nuestra alma. Fíjate qué valiosos tenemos que ser. Amigo mío, valioso eres tú, es la información que nos pones en cada uno de estos podcasts. Tremendamente feliz de tenerte aquí en Caracol Radio, en Noche de Misterio. Tienes tu casa, ya lo sabes, Manuel. Seguiremos hablando de este tipo de cosas. Y falta el segundo podcast del libro, que ha quedado muchísimas cosas que contar. Ángeles y demonios, y nosotros en medio de esa batalla eterna. Muchas gracias, amigos. Saludos. Un abrazo, chicos. Un abrazo a todo el mundo. Que Dios nos bendiga a todos. Qué bien me lo paso cada vez que entrevisto a Manuel Fernández Muñoz. Es una auténtica enciclopedia, nos da unos datos maravillosos. Es imperdible comprar este último libro, Los dioses que llegaron en platillos volantes. Lo tenéis en Amazon, recordarlo. Y esto, la verdad, que nos toca reescribir la historia y nos toca reescribir también o volver a recolocar nuestra posición en el universo. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, me uno a tus palabras, es un privilegio contar siempre con Manuel Fernández Muñoz, para mí uno de los mejores investigadores en nuestra lengua sobre bastantes tópicos muy particulares, súper interesantes. En específico, esto de lo que estuvimos hablando hoy, los Ancient Aliens, podríamos decir que uno de los temas más top a nivel de misterio en todo el mundo. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Los antiguos egipcios lo llamaron el Septepi, el tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra, el tiempo en el que los Ensu, Or, los hijos de Horus, los resplandecientes, los dioses que volaban pero que estaban aquí en la tierra, los resplandecientes, gobernaron en el país del Nilo, un tiempo que duró 6.000 años, hasta eso se llega a codificar, un tiempo que nos obliga a reescribir la historia, un tiempo que nos obliga a volver a colocar nuestro lugar en este multiverso, un multiverso al que vienen ángeles y demonios que realmente fueron y que son seres de otros mundos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.